Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Vaca Muerta, Energía Argentina. A ver, ¿qué es lo que nos estamos preguntando en estas últimas semanas? Si hay un plan. Por eso vamos a ir directamente a ese interrogante y a ver si podemos, si se quiere, desmenuzar y empezar algunas ideas respecto de lo que ha pasado en los últimos días con referencia al plan del gobierno para el desarrollo energético. ¿Por qué decimos esto? Porque en la apertura de las sesiones ordinarias del domingo, del 1 de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández afirmó que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para desarrollar el sector hidrocarburífero y minero que puede estimular las inversiones del sector. Ahora pasemos al escenario económico. El presidente habló también de incrementos excesivos en la tarifa de los servicios públicos y señaló que el gas, por ejemplo, se incrementó alrededor del 2000% y la electricidad cerca del 3000% durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué decimos con esto? Que el jefe de Estado deja en claro en su discurso de apertura la intención del gobierno de empujar al sector de los hidrocarburíferos para que sea una palanca para el desarrollo productivo del país. El mercado internacional, hablamos de los hidrocarburos, de lo que ha acontecido en los últimos días, y esto inevitablemente impacta de manera directa en el sector como en la macroeconomía argentina, porque los precios locales del petróleo están por encima de los precios internacionales. Entonces, ¿será momento de pensar en un fondo anticíclico? Paradójicamente, en este contexto, el congelamiento de precios a los combustibles en el corto plazo puede ser una muy buena oportunidad para lograr bajar la inflación, ya que la Argentina tiene resuelta la balanza energética gracias al desarrollo de los no convencionales de la cuenca neuquina. Sin lugar a dudas, debería ser prioridad el plan Vaca Muerta a largo plazo para que el desarrollo industrial genere el ingreso de lo que estamos necesitando, de los dólares necesarios para el sector productivo, que va a brindar de esta manera a la Argentina la posibilidad de estabilizar la economía, crear condiciones políticas de previsibilidad y de esta manera negociar un acuerdo con la deuda externa. De esto vamos a hablar. Bienvenidos a Vaca Muerta, Energía Argentina. Bueno, y después de este editorial hay mucho por hablar. Tema tarifa de los servicios públicos, qué va a pasar en el Congreso, fundamentalmente porque estábamos en una Argentina, como decíamos anteriormente, en donde de no pagar nada pasamos a que los incrementos fueran del 2000, del 3000%. Vamos a analizar, ¿era necesario? Pasamos un perímetro donde para muchas personas hizo esto impagable. Bienvenido Walter Graciano, ustedes lo conocen, periodista, economista, gracias por estar aquí. Francisco Sánchez, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Neuquén. Bueno, allí está planteada la cuestión, ¿no? Vamos a empezar hablando de nuestro bolsillo, de que la gente hoy se queja de algo que antes no se quejaba, que decía, bueno, pagaría un poquito más, pero hoy para algunos se hace casi inalcanzable. ¿Cuándo se va a resolver la cuestión tarifa, inflación, utilidad para las empresas? Bueno, ahora a raíz de la baja del petróleo hay un equilibrio un poco mayor porque se pensaba que había cierto atraso tarifario, pero la baja del petróleo puede hacer que ese atraso tarifario se compense y que sea menos necesaria subas de luz, de gas y de nafta, ¿no? ¿Crees que se puede dar alguna vez eso en la Argentina? Porque a veces hasta ni con el dólar ocurre, ¿no? De que baja, no sé, baja el dólar, pero los precios no bajan cuando ya se habían dolarizado. Bueno, el dólar es un problema mucho más serio. O sea, el dólar interviene mucho más que las tarifas públicas como elemento de costo en todos los productos, con lo cual ahí ya es difícil. Una baja en el dólar generalmente no redunda en un equilibrio. Muchas veces
redunda en mayores problemas, sobre todo cuando el país debe dólares, porque no debe tarifas públicas, pero sí puede deber dólares. Claro. En cambio, con las tarifas es otra cuestión, son precios e intervienen como insumos en la producción de muchas cosas, pero una baja normalmente equilibra cualquier retraso previo que haya en esos costos. Sin ¿no? dudas. Hay algo en lo que todos coincidimos, ¿no? La industria carburífera y minera está necesitando inversiones en el sector y fundamentalmente un proyecto de ley al que hizo referencia, yo lo decía en mi editorial, el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que está retrasando el hecho de que esto se trate? Bueno, no lo sabemos. La verdad que en la industria en general y todos los actores que estamos involucrados con el sector, desde cada una de las ópticas, por supuesto nosotros desde la política tenemos un altísimo grado de incertidumbre sobre cuál es la política energética de este gobierno. Yo creo que la primera incertidumbre parte del propio gobierno, del seno del propio gobierno, que no tiene muy claro cuál es su política energética. Entiendo que hay sectores internos del gobierno que están discutiendo sobre esa política, mientras que el presidente anuncia varias veces que va a enviar el proyecto de ley al Congreso, inclusive en el inicio de sesiones ordinarias. Todavía no está claro de qué se va a tratar. Un proyecto de ley de hidrocarburos, por ejemplo, es algo que tiene que tener una mirada general. No es una política de un gobierno, es una política de Estado. Y como política de Estado no puede estar encerrada bajo 7 llaves, como dijo en algún momento el propio presidente de la Nación ante las empresas productoras. Con lo cual, esta incertidumbre lo único que hace es aumentar mucho más la inseguridad que hay de parte de quienes tienen que apostar y por lo tanto el nivel de inversiones sigue bajo en relación a las posibilidades que tenemos en Vaca Muerta, por ejemplo, pero también en todo el entramado energético en el país. ¿Y qué es lo mejor que debería salir, ¿no? lo más positivo para el país de esta ley consensuado entre todos los sectores? Digo, y que ya no se puede retrasar más. Nosotros tenemos una ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos permite que el sistema de inversiones funcione. Lo que pasa es que el problema que tenemos grande en Argentina es de falta de credibilidad. Entonces, si vos fíjate las señales que ha dado este presidente desde que prácticamente es presidente. Primero, desde España dijo que para qué vamos a apostar a los hidrocarburos si lo terminan llevando las empresas extranjeras. Después, en un reportaje que tuvo con un periodista, Berbisky, él dice que hay que apostar a la producción, a la extracción terciaria, como un método para escaparle a Vaca Muerta. Nadie entiende por qué esa diferenciación. Después siguen hablando de un proyecto de ley que no terminan de mostrar de qué se trata. Yo creo que el máximo problema que tenemos hoy es de falta de confianza. Las leyes las podemos estipular entre todos, las podemos trabajar y de hecho las tenemos que trabajar entre todos, pero tienen que generar confianza a largo plazo. Aquí estamos hablando de inversiones muy, muy grandes que se necesitan en Vaca Muerta y reitero, en todo el entramado energético en el país, son inversiones muy importantes que requieren de previsibilidad. Ahora, Walter, si uno analiza los nombres, y bueno, son gente avesada, probablemente algunos apostaban a que tuviesen algún lugar más preponderante, por ejemplo Nielsen, vamos a suponer, pero que están ahí bancando en YPF. ¿Cuál es la reflexión que vos hacés de la gente que está trabajando en la economía, en esto que hablamos del reperfilamiento de la deuda, en vistas de esto que hablaba el diputado Sánchez, de que no puede tener más atraso el tema en el Parlamento? Bueno, es que yo no comparto un poco lo que dice, porque tanto Guillermo Nielsen como Matías Culfas, antes de tener los cargos que hoy tienen, cuando ambos sonaban como ministros de Economía, en privado y en público también, decían que Vaca Muerta tenía que ser una especie de nueva pampa húmeda en materia de exportaciones en solamente 2 años. Cuando uno les preguntaba qué cifras manejaban, decían que a raíz de Vaca Muerta el país tenía que exportar 20.000 millones de dólares más por año de acá a 2 años, o sea, una meta ultra ambiciosa. Y ahora que los precios no están dando lo que se pensaba que podían dar, uno se pregunta con qué lo van a reemplazar, porque si una buena parte del problema del sector externo viene por no exportar, y ellos contaban con eso como para exportar 20.000 millones de dólares por año más, bueno, ¿con qué lo van a reemplazar? Ahora, le pregunto a los dos, ¿es un tema ideológico o es el mundo
que hoy nos ha sorprendido con el coronavirus, con la desaceleración, no solamente en Vaca Muerta, sino en todos los sectores industriales de los países más importantes, ¿o siempre somos nosotros? No, yo creo que el precio internacional del petróleo es algo que no manejamos, el precio internacional del gas, porque antes de la caída que hubo hace unos cuantos días, hay que tener en cuenta que ya el precio del gas estaba en menos de $2 el millón de BTU. Sí. Cuando llegó a estar por arriba de 4 hace no demasiado tiempo. Pero la preponderancia que le puedas dar a Vaca Muerta como política de Estado sí depende de vos. Sí, es cierto, pero este es un Estado pobre. Argentina es un país relativamente pobre, con un Estado, con un fisco que no tiene recursos. Cuando le tiene que aumentar a los jubilados, les aumenta 4.000 pesos y hace que otros jubilados que están arriba en la pirámide lo financien. Sí, es una suma cero. Claro, no es que claro. Pocos recursos fiscales como para incentivar la producción. Entonces, si los precios internacionales naturalmente no dan, es como que hay una gran cantidad de recursos que quedan sin explotar porque el Estado no puede poner plata. Sí, claramente los recursos los tenemos, están ahí. El tema es que producirlos, sacarlos de abajo de la tierra, en Argentina es mucho más caro de lo que sale, por ejemplo, en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque hay que invertir muchísimo más dinero, porque están en una roca, comprimidos, y hay que sacarlos de ahí, y eso implica de tecnología, de conocimiento, implica una curva de conocimiento también que todavía se está llevando adelante en Vaca Muerta, se está llegando a un buen punto, pero la verdad que todavía nos falta mucho recorrido. Entonces todo este proceso, que para nosotros es mucho más costoso que, por ejemplo, para Arabia Saudita, ellos pueden tener un barril de petróleo a 35, 37, 40... Es petróleo más liviano también. Es petróleo más liviano, son distintas características del producto. La realidad es que para ellos es mucho más barato, mucho más sencillo, para nosotros es mucho más caro, entonces el costo, la rentabilidad de la inversión es menor, y si a eso le sumás que nosotros somos lo que sabemos que somos imprevisibles, tenemos una política fiscal que va cambiando permanentemente, no tenemos una política monetaria clara, no tenemos, para este año ni siquiera tenemos presupuesto, todavía no pudimos resolver la cuestión de la deuda, que es una deuda, si vos la comparás con deudas externas de otros países, es muy baja en relación a nuestro PBI, pero nosotros la verdad que no somos creíbles ni siquiera para pagar lo bajo que tenemos como deuda. Entonces, claro, tampoco las empresas pueden invertir en exploración, que es el gran desafío que tiene Argentina hoy. Vos fíjate la cantidad de años que llevamos como país sin explorar no solamente la cuenca neuquina, sino el resto de las cuencas. Hoy el 90% de la producción de petróleo en Argentina pasa por la cuenca neuquina y la cuenca del Golfo en Chubut, con lo cual el resto de las cuencas hace muchísimo tiempo que no son exploradas y estas dos tampoco. Necesitamos inversión en exploración, pero esa inversión requiere de crédito, requiere de préstamos para que las empresas los puedan llevar adelante. Bueno, esta combinación de cuestiones son las que nos hacen que nosotros nos estanquemos en la producción propiamente dicha, pero también en todos los procesos políticos que hacen alrededor. O sea, estamos perdiendo de ganar. Es con lo que se llama un lucro cesante. Al no haber inversión, al tener, como dice Walter, un Estado pobre que tiene que dar lugar a otras prioridades, tenemos una Vaca Muerta estancada por estos motivos que ustedes muy bien explicaron. Pero es que si el costo de extraer petróleo en Vaca Muerta está en torno a hay algunos que dicen $50 por barril, hay otros que dicen 70, hay otros que dicen 60, entre 50 y 70 está. Si el costo está ahí y el petróleo vale 30, 35, 40, 45, 50, es poco probable que haya empresas, incluso, no ya el Estado, sino que haya empresas con una decisión de sacar el petróleo ya. Sin dudas. Muchas gracias, han sido muy claros. Y por supuesto nos volveremos a ver en próximos programas, si ustedes desean venir de vuelta. Con todo gusto. Esperemos con una Argentina con un mejor panorama. Bueno, cuando hablamos de Vaca Muerta también en este programa hablamos de energías argentinas, por eso ahora nos vamos al norte, a la provincia de Salta, con esto que es el desarrollo productivo del litio, y nos lo cuenta Melina.
Cuando hablamos de sector energético, no nos referimos únicamente al sector del petróleo y el gas, sino que hay muchos otros recursos que forman parte de la energía argentina. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el litio, un desarrollo productivo muy importante en varias provincias. Una de ellas es la provincia de Salta. Hace pocos días se conoció la noticia que se cayó una importante inversión. Estamos hablando de unos 600 millones de dólares que se iban a invertir en el desarrollo productivo del litio en el Salar de Salta. ¿Por qué se cayó? Bueno, esto tiene que ver claramente con el contexto político y económico. La macroeconomía tiene este impacto en los distintos sectores productivos e industriales. Además, este proyecto puntualmente había sido defendido por el presidente Alberto Fernández y que por eso se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en su gira cuando estuvo en París por Europa. De todas maneras, por otro lado, una de cal y una de arena. Hay un importante proyecto chino que va a desembarcar con inversiones trascendentes en los próximos días y es un proyecto a largo plazo, pensado para que dure mínimo 25 años. Bueno, muy bien, tomándonos de lo que nos acaba de mostrar Melina, vamos a tomar contacto ahora con Ricardo Alonso, secretario de Minería de la provincia de Salta, doctor en geología, un avesado en todos estos temas. Ricardo, ¿me está escuchando? ¿Cómo le va? Le habla Guillermo Andino. ¿Qué tal, Guillermo? Un gran gusto de escucharlo. Igualmente, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué representa el litio para la provincia de Salta? Bueno, no solamente para la provincia de Salta, sino también para las provincias de Jujuy y Catamarca, ya que tenemos esta zona que compartimos con Bolivia, con Chile y con Perú, que es lo que hoy se ha dado a llamar este famoso triángulo del litio de los Andes centrales, y donde tenemos una de las reservas más importantes del mundo, en lo que se llama el litio en salmueras, ¿no? O sea, el litio que está concentrado en las salmueras de los salares, que no tiene nada que ver con otras presentaciones, como son las australianas, o otras presentaciones en México o en Estados Unidos que son de litio en roca o de litio en arcilla. Son tres tipos distintos de presentaciones. Ricardo, cuéntele a la gente de qué se trata esta política denominada de puertas abiertas y que tiene que ver también con el cuidado del ecosistema de la región. Bueno, simplemente esto, ¿no? De que estamos con las puertas abiertas para poder explicar todo lo que significa la actividad minera, cómo se la desarrolla en Salta, que nosotros tenemos una larga tradición minera, no nos podemos empezar a hablar de historia de la minería, sería remontarnos hasta antes de los incas, pero bueno, Salta tiene una larga tradición minera y ha vivido gran parte de su vida económica, está basada en la minería, ya que tenemos una región como es toda la zona de la Puna, que tiene como única posibilidad económica, como única riqueza el tema de la minería. Por supuesto que la política minera de Salta es una política de Estado y que siempre ha estado relacionada con el cuidado de lo que tiene que ver con todo, con el medio ambiente, el cuidado de las comunidades. Nosotros tenemos políticas pioneras en todos estos sentidos, ¿no? Y cuando hablamos de las políticas mineras, hablamos también de algo muy importante hoy para la Argentina, que son los puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuántos puede generar esto que se ha denominado el proyecto Mariana de la minera china que está trabajando allí? Bueno, es uno de los tantos proyectos. Tenemos más o menos unos 10 proyectos importantes en este momento. Y en cada uno de esos proyectos, digamos, en su etapa de construcción, porque hay proyectos que están en etapa de prospección, en etapa de exploración y algunos ya en etapa de desarrollo industrial, algunos están solamente con las plantas piloto, pero estamos hablando de proyectos que pueden llegar a tener 500, 600 personas trabajando en el lugar. Pero lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es el gran impacto que tiene la actividad minera, ya que por cada puesto directo que se da en la cordillera, en la Puna, en los salares, allá arriba, no nos olvidemos que eso es el Tíbet de América del Sur, se desarrollan entre 8 y 10 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Porque no hay que olvidarse de que ahí arriba no hay absolutamente nada y hay que llevar todo, todo, comunicaciones, comida, vestimenta, campamento, lo que uno quiera pensar. Y Ricardo, algo que entiendo que es muy importante es la conexión que hay con el gobierno nacional. ¿Están ustedes en diálogo para seguir fomentando el desarrollo de esta potencialidad que tiene la provincia de Salta respecto del litio? Sí, completamente. O sea, nosotros
mantenemos siempre una buena relación con el gobierno nacional, porque bueno, somos parte, ¿no? En definitiva somos parte de un solo país. Claro. Por ahí, ¿no es cierto?, tenemos algunos problemas, ya que algunas empresas mineras o digamos algunas leyes que salen en Buenos Aires han coartado algunos proyectos que se estaban llevando a cabo, pero bueno, esas son cosas que tenemos que dialogar, conversar, para que no se alteren las reglas de juego, que es lo que buscan las empresas en todo el mundo, que es simplemente la seguridad jurídica. Si nosotros no ofrecemos seguridad jurídica, tenemos otros países a la vuelta que sí la ofrecen y que se van a llevar las inversiones. ¿Y cómo está el proyecto de desarrollo del salar denominado Centenario Ratones? Bueno, eso es parte de una cuenca muy rica, toda la cuenca oriental de la Puna, que antiguamente era una cuenca donde solamente se explotaban minerales de boro, o sea, los boratos. Junto con el boro aparece el litio en las salmueras, y estos dos salares, Centenario y Ratones, son salares ricos justamente en boratos y también en litio. Y ahí se había radicado una empresa francesa, que es la empresa Eramet, y que bueno, ha tenido ahora una problemática que tiene que ver con cuestiones endógenas, o sea, propias de la empresa, y también con cuestiones de que no están muy de acuerdo con algunas resoluciones que se han tomado a nivel nacional, y por lo pronto, digamos, han considerado de que han decidido frenar las inversiones. No se van del país, ni mucho menos, pero van a hacer un alto como para analizar los nuevos números y ver si les cierra poder seguir explorando y a ver si esto les reditúa al final del día, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta de que hoy hay algunas regulaciones de que solamente podemos girar utilidades de 30% sobre lo producido, y eso, bueno, afecta muchas veces a empresas que hacen grandes inversiones y que en otros países pueden girar el 100% de la utilidad y aquí no. Ricardo Alonso, muchas gracias, secretario de Minería de la provincia de Salta, lo han escuchado, ha sido muy claro con referencia a esto tan importante que es la explotación del litio y tantas otras cuestiones que hacen a la energía de nuestro país. Gracias por este contacto. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo. Gracias a usted. De aquí a la pausa, no se vayan. Bueno, la continuidad de nuestro programa, el gusto ahora de que sea nuestro invitado Enrique Zuleta Puceiro. Ustedes lo conocen, analista político. Gracias, Enrique, por estar aquí. Encantado. Venimos hablando permanentemente de lo imprescindible que es Vaca Muerta, pero ¿por qué no está en la agenda todavía como tal, ¿no? Con ese estatus. Hace un año los mejores economistas argentinos hicieron muchos estudios y los bancos volvieron a actualizar sus informes. Decían, Vaca Muerta puede llegar a causar lo que se llama el mal holandés, que en la historia de la economía figura como qué pasa cuando aparecieron los tulipanes. Sí. Se transforma una economía por superabundancia, por riqueza. ¿Qué vamos a hacer? Eso pasó hace menos de un año. Hay informes, como el informe de Riazu, que decía prácticamente eso. Sí. ¿Qué pasó hoy? A mí me parece que hay un tema básico. Vaca Muerta es probablemente el ejemplo de innovación más importante que produjo la industria y la empresa argentina. Ha sido realmente una cosa extraordinaria. El descubrimiento de la formación Vaca Muerta, la respuesta de las empresas nacionales, comenzando por YPF, siguiendo por Teppetrol, PAE, todas las empresas que entraron. No hubo nunca un sector empresario con semejante capacidad de reacción, de asimilación de las condiciones, de innovación científica y tecnológica, de aceptación de las reglas del mercado y del desafío que eso implicaba, de inversión. Habría que remontarse a los años 70, cuando un grupo de industriales decidió aceptar el reto de industrialización y puso al país, más o menos, en el camino de industrialización. 60, 50, 70. Sí. Fue una cosa realmente extraordinaria. Yo creo que eso maravilló no solo al mundo, sino que produjo una idea de cambio muy importante. A mí me tocó hacer, en unos años posteriores, 2015 al 2014 o 2017, el estudio de impacto que hizo el BID para Vaca Muerta. Fueron 3 años, yo fui el director de ese proyecto, donde estudiamos las 9 ciudades
que tenían el impacto directo de la formación Vaca Muerta, es decir, desde Chipoleti hasta Añelo. Nosotros estimamos todas las variables ambientales, un grupo muy importante de gente de muy diversas proveniencias, trabajó en la variable económica, en la social, en la institucional, en la ambiental. Realmente un escenario extraordinario. Ahora, eso tenía ciertas condiciones de tipo institucional que en la Argentina no existe. La Argentina tiene un subdesarrollo del aspecto institucional de los hidrocarburos muy importante. Seguimos todavía con una manera de ver estos temas que viene de los años 60, 70, se ha hecho poco. En la época de Menem se reformó la Constitución, fue una reforma sumamente imperfecta, porque la verdad, al establecer la propiedad de los yacimientos provinciales requería todo un desarrollo en cada una de las legislativo, regulatorio, en cada una de las provincias, en el país. El país eso lo dejó, hizo la ley corta como para resolver 3 o 4 problemas. Probablemente era lo que le convenía a los empresarios, que con el cortoplacismo habitual nos siguieron, y entonces nos metimos en el mundo, en un mundo donde las cosas han cambiado absolutamente, porque nosotros hace 20 años pensábamos que el petróleo venía de Oriente a Occidente. Ahora va de Occidente a Oriente. Pensábamos que Venezuela exportaba y Estados Unidos importaba. Ahora Venezuela importa y Estados Unidos exporta. Pensábamos que el petróleo era finito. Hoy vemos que el petróleo es infinito. Había una cantidad de suposiciones. Existía la OPEP, que era un grupo de países que consensuaban todo y arreglaban en Viena de una manera un poco maquiavélica todo, y manejaban los mercados, y había que adaptarse a lo que digo. Hoy no existe más la OPEP, existen algunas países que cartelizan, pero están muy lejos de la paz. Lo acabamos de ver en este último cisne negro que acaba de aparecer. Entonces, ha habido tan importante cambio de los presupuestos, de la manera, de la visión. En el año 2008, cuando viene la crisis de Lehman Brothers, sectores muy importantes del mundo financiero emigraron hacia la energía. Básicamente, la mayor cantidad de las empresas petroleras está manejada por gente del mundo financiero. Son poquísimas las empresas que están manejadas por gente del mundo del petróleo. Yo aquí solo conozco a los Bulgeroni. Hay algunas empresas menores. El resto son todas empresas que la manejan gente, Pampa Energía, la propia YPF, gente del mundo financiero. Entonces, claro, le aplica probablemente a estas crisis una lectura puramente financiera. El mayor ejemplo ocurrió en la época de Aranguren y de Macri. Si bien Aranguren es un hombre del petróleo de toda la vida, su funcionamiento como secretario de Energía fue así. Entonces, ¿qué pasa? Entramos a un mundo difícil, complejo, inmanejable, con suposiciones que han cambiado, que es un mundo inestable, porque es un mundo que está en guerra, no en las guerras mundiales que conocemos, pero en otros tipos de guerra. Entonces, tenemos un régimen de hidrocarburos sumamente imperfecto, basado en ficciones. Esta idea, por ejemplo, de las regalías, es una idea vieja, viene de la parte de que el dueño del recurso es una provincia, se le debe por su dueño del recurso una regalía, y el resto del país pagamos y contribuimos. Ahora, en Vaca Muerta, muy probablemente todos los argentinos concurriremos a poner un precio sostén, que ya no se llamaba barril criollo, le pondrán un nombre más elegante, y vamos a ir todo a financiar, porque es necesario que financiemos. No puede la Argentina tener una industria de semejante capacidad de innovación, de sostenibilidad, de posibilidades hacia el futuro, pendiente de unos mercados que son mercados enloquecidos. Lo manejan los rusos, los de Arabia Saudita, Trump, los chinos. Claro, con una volatilidad que ya es rayana también a cómo se levantan los primeros mandatarios de esos países. La Argentina no se puede dar el lujo de creer en semejante ficción. Eso es una ficción. Eso no se le aplica ni a Arabia Saudita, ni a Rusia, ni a Irán, ni a Estados Unidos menos. Enrique, yo sé que es difícil, pero en este minuto que nos queda, ¿cuál sería la salida o el primer paso para el desarrollo de esa potencialidad que debemos ayornar en Vaca Muerta también? La energía hoy en la Argentina necesita 3 condiciones básicas: instituciones, instituciones e instituciones. Se basa en una especie de juego de pretendida competitividad, donde cada actor maximiza sus posibilidades hasta donde llega, arreglan, y después siempre hay alguien que asegura que los beneficios de cada uno estén garantizados. Me parece que nosotros necesitamos realmente repensar el tema energético. Vivimos con una regulación que se armó en los 90, cuando se pensaba, por ejemplo,
en la inflación era la inflación norteamericana, para las tarifas me refiero, Claro. no la del 57% actual. Casi todos los supuestos de la revolución de los 90 han caducado, hay que repensarlo desde el régimen general de hidrocarburos hasta la visión que tenemos en el mundo, sin planificación, con visión, misión, objetivo, donde las provincias sean una parte, pero hay otra parte. El resto de las provincias, lo acaba de discutir Kicillof, por ejemplo, cuando dice Buenos Aires... Que quiere formar parte del grupo de petrolero. El 70% se refina en mi provincia, así que yo quiero estar allí. Y bueno, y yo pago el barril criollo, o como se llame, que van a poner de 50 o algo, que es indispensable porque no se puede condenar una industria, tirar a la basura el fantástico shock de productividad y de innovación que ha producido la energía estos años. Nunca la Argentina generó semejante, yo diría, milagro de innovación. Entonces no podemos tirar a la basura. ¿Por qué? Porque ocurrió que un cisne negro que venía de la izquierda chocó con otro cisne negro que venía de la derecha, y entre las ficciones de los árabes, las peleas de las dinastías y la potencia de Putin y el intento de ambos de hundir el shale gas y shale oil de Estados Unidos, porque ese es un pariente indeseado que ha llegado a esta fiesta. Ahora, la verdad de las cosas es que nadie sabe muy bien a cuánto se produce en Vaca Muerta. Es muy difícil saber. Los petroleros jamás han dado datos, ni los van a dar, ni aquí ni en la China. Y tienen razón, porque es una industria altamente competitiva, y es probable que esa sea parte de un secreto muy bien guardado que hace a la fuerza que tienen las empresas que están allí. Me parece que lo que necesitamos son instituciones que generen marcos regulatorios, que generen contratos sostenibles a largo tiempo y que sean capaces de amortiguar, o yo diría acolchonar, sino realmente de amortiguar los impactos de mercado que están enloquecidos. Enrique, muchas gracias, como siempre, por esta visita. Seguiremos charlando. Bueno, 1.800 millones de dólares son los que va a invertir YPF en Vaca Muerta en este 2020, y de eso nos habla Melina. YPF invertirá 1.800 millones de dólares en Vaca Muerta. Siguiendo su plan, la empresa de bandera va a continuar invirtiendo en la formación no convencional de la cuenca neuquina. Lo va a hacer principalmente en sus 3 bloques más productivos. Estamos hablando de Loma Campana, La Marga Chica y Bandurria Sur. Pese al balance financiero negativo, el optimismo de la petrolera comandada por Guillermo Nielsen en Vaca Muerta es grande, y así lo deja notar en el volumen de inversiones dispuesto para este año, prácticamente idéntico al registrado el año anterior. Bueno, este es el panorama que nos daba Melina con referencia a la inversión de YPF para Vaca Muerta en este 2020. El gusto ahora de realizar esta comunicación vía Skype con Daniel Cocogian. Él es geólogo, empresario de gran trayectoria en la industria del petróleo. Vamos a la primera pregunta, que tiene que ver con esto que los argentinos, ¿no?, se preguntan: ¿por qué está tan frenado el desarrollo de Vaca Muerta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, se bajó el nivel de actividad ya a partir en 2 etapas, digamos. A principios del año pasado hubo una primera etapa de disminución de perforación para pozos de gas. Eso fue producto de una serie de cambios con una resolución, que es la resolución 46, que aplicaba para el precio del gas. Y en enero de ese año hubo una modificación y por lo tanto, como consecuencia de eso, hubo una menor cantidad de pozos perforados para gas. Y a partir de mediados del año pasado, septiembre más o menos, también hubo el decreto que congeló el precio de los combustibles, y eso implica, digamos, si bien son combustibles que es la venta, yendo para atrás en la cadena, eso implica, en definitiva, afecta a toda la cadena, hasta llegar al pozo. Ahí comenzó a disminuir la perforación también de petróleo, y ahora está en un nivel más bajo, y en este momento, como sale todos los días en estos últimos días en el diario, en los medios, hay una tormenta perfecta sobre el ambiente petrolero internacional, con esta disputa entre los pesos pesados que desplomó el precio del petróleo. Todo esto es ahora, pero sin embargo
el precio del petróleo viene bajando en los últimos 2 o 3 meses, de estar en unos niveles de $60, luego 50, después estuvo alrededor de 50 y ahora bajó a 35. Ajá. ¿Esto qué implica? Y más o menos uno, por supuesto que cambia según las áreas, ¿no? Según las áreas, según el yacimiento, etcétera, pero digamos que uno podría decir sin temor a equivocarse demasiado que para desarrollar pozos en Vaca Muerta hay que tener un precio de petróleo por lo menos de 50 y yo diría más cerca de 60 que de 50. Obviamente hay pequeñas variaciones. No funciona a menos de 50, mucho menos en 35, por supuesto. Claro. Precio de 35-40 no funciona para Vaca Muerta, no funciona para nada. O sea, no es solo Vaca Muerta. Últimamente en la Argentina hablamos de Vaca Muerta como que Vaca Muerta es lo único que existe desde el punto de vista petrolero. No es así, es muy importante, es un actor nuevo, relativamente nuevo, sí. Pero bueno, Argentina tiene 110 años de historia de petróleo y viene produciendo desde hace 110 años. Está y hoy Vaca Muerta representa un 20% de la producción nacional. Obviamente, mirando hacia adelante, tiene o debería tener un alto impacto, pero por supuesto todo dependerá de las condiciones económicas, ¿verdad? Claro. O sea, a ver, Daniela, hablemos un poquito de eso, porque generalmente tendemos a expresar como sinónimos recursos y reservas. Y usted dice que no son lo mismo. ¿Por qué hace esta distinción? ¿Podría argumentarla? Sí, por supuesto. Bueno, digamos que no es un invento mío, ¿verdad? Es casi el ABC de cualquier libro que hablara de economía del petróleo o de petróleo. Un recurso es un volumen de hidrocarburos que puede ser petróleo o gas, que está en el subsuelo, que está identificado, que puede estar mejor o peor identificado, pero sí, está. Sí. Pero que lo pone a producir y vende los productos a partir de ese petróleo o el gas, puede ser petróleo o gas, no gana plata. Concretamente, uno produce petróleo o gas, vende el petróleo y el gas y cuando hace sus números no gana plata. Porque sus costos son más altos que lo que recibe por la venta del producto. Esto es igual que si vendiese, no sé, azúcar, yerba o lo que sea. Sí. Ahora, en el momento en que usted al vender gana plata, esos recursos que están en el subsuelo pasan a ser reservas. O sea, las reservas son volúmenes de hidrocarburos con valor económico. O sea, se gana plata con ellos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un precio de petróleo de $30, uno podría decir, bueno, todo lo que tenemos en el subsuelo es recursos, no solo Vaca Muerta, pero vamos a hacer el análisis con Vaca Muerta, bien. Todo el hidrocarburo que está en el subsuelo en Vaca Muerta es recurso. A 40 es recurso. A 50 parte es recurso, parte puede llegar a ser ya reserva, y a 60 uno esperaría que el 100% de los volúmenes de petróleo en el subsuelo sean reservas. O sea, es un término económico, pero que es tremendamente importante, es sumamente importante, porque no es solamente perforar y producir y analizar producción. Lo que hay que analizar es si después se gana plata con eso. Tan simple como eso. Daniel, ha sido usted muy didáctico. Gracias. Volveremos a charlar en próximos programas. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Y ahora las noticias de la semana las trae Melina en este segmento. Las pymes buscan un salvataje en plena crisis. Las empresas están dispuestas a sobrellevar la situación económica, pero piden una fuerte intervención y medidas claras para asegurar su fuente de trabajo. Bajas expectativas gremiales para Vaca Muerta. Terminó febrero y ya son 6 los meses que acumula Vaca Muerta con un nivel de actividad por debajo de lo que registró en el mismo periodo en 2019. Desde el sector dicen que el problema es la incertidumbre, la falta de políticas claras y saber si se va a comenzar con un ritmo de aceleración después de que se dispuso el DNU en agosto de 2019.
La caída del TAIT es solo una parte del problema. El segundo mes del año registró el pico histórico de segmento de producción más bajo. Estamos hablando del tight gas, que es diferente al shale gas y al gas natural comprimido. Es un gas que se extrae de manera no convencional, pero a diferencia del shale gas, no cuenta con subsidios del Estado. Sin nuevas inversiones podríamos entrar entonces en la paradoja de tener que importar gas, siendo que a raíz de Vaca Muerta, el país cuenta con el segundo reservorio más importante a nivel mundial de gas no convencional. Buen resumen de Melina y las noticias de lo que ha pasado en esta última semana. Muchas gracias. Bueno, estamos ahora en un mano a mano, en una charla muy amena con Alma Chani Zapag. Gracias, Alma, por estar aquí. La presento, es diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino, hermana además del ex gobernador Jorge Zapag. Bueno, Alma, me compré una pala para ir a Neuquén porque sé que ahí en el subsuelo están los dólares que necesita la Argentina, ¿no? Por lo menos te escuché decir eso o leí por allí. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Mil gracias. No, por favor. Sí, creo que sí, es una parte de la Argentina que están los dólares en el subsuelo, ¿no? Me encanta que tu programa se llame Vaca Muerta y que empiece a esclarecerle a la ciudadanía en un idioma fácil como el que hablas vos, de qué se trata Vaca Muerta y de qué se trata la industria hidrocarburífera en nuestro país, ¿no? Vos diste en el clavo, porque si hay algo que a mí me gusta es que en un programa, en un contexto donde seguramente desde lo coloquial hay muchos tecnicismos, que la gente entienda de qué se trata Vaca Muerta, esta oportunidad que ahora se ha desacelerado, pero que todos veían como el boom que está por empezar y nunca termina de arrancar. Sí, es verdad. En realidad empezó una inversión de 20.000 millones no de poco. dólares, me parece, con una proyección de 200.000 millones de dólares en 30 años, me parece que es el compromiso de las empresas más importantes del mundo. Me parece que da mucho que hablar, ¿no? Da mucho que hablar porque cuando vos vas a invertir a un lugar, ¿qué buscas? Confianza. Sin dudas. Bueno, ahí tenemos el problema. Es lo que venimos hablando en todos los programas. ¿Por qué no hay confianza? No hay confianza porque cambian las reglas de juego. Vos para invertir necesitas seguridad jurídica y necesitas que se respeten las leyes vigentes. Los hidrocarburos tienen leyes vigentes. Entonces necesitas que ese marco se dé. Hay petróleo en otros lugares, hay petróleo empresas de Brasil, hay petróleo en Colombia, hay petróleo en otros lugares del mundo. Si los empresarios más importantes o los petroleros más importantes del mundo han apuntado a Vaca Muerta, por algo es, pero nosotros como gobierno nacional tenemos que acompañar en esa seguridad jurídica. Entonces, Vaca Muerta venía muy bien posicionado desde una historia muy compleja, porque la Argentina, de ser un país petrolero en la época de oro de YPF, pasó a ser un país con petróleo. Claro. Al explorar Vaca Muerta, pasó a ser de nuevo un país petrolero. Sí, claro. Ya no somos un país con petróleo. Al ser el segundo reservorio de gas más importante del mundo y el cuarto en petróleo, obviamente, esto nos da un posicionamiento en el mundo muy importante. Y a su vez, ahora, perdón, porque cuando decís ese dato, ¿no? Segundo reservorio, nos da un posicionamiento y una responsabilidad ante lo que tendríamos que hacer que no estamos haciendo por esto de la falta de confianza y de la jurisprudencia, ¿no? De los datos, de las reglas claras. Sí, el presidente habló de la ética de la responsabilidad, de la ética de las convicciones, pero nos falta, yo agregaría, la ética de la acción. Lo que nos está faltando es la acción. Entonces, la responsabilidad en el tema específico de hidrocarburos está en respetar las reglas de juego y en todos los órdenes de la vida. Sin dudas. Yo comparo el petróleo con la savia. A ver. La savia nutre una planta, ¿no? El petróleo nutre la economía nacional. Sin petróleo no hay producción agropecuaria, no hay transporte, no hay luz en tu casa, no hay gas, no hay... Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia desde ahí. Nosotros tenemos una matriz energética
que tiene el gas y el petróleo en el 82%, que vamos rumbo a las energías limpias, todos queremos ir rumbo a las energías limpias, pero no alcanzamos al 20%. Fíjate, Alemania, China, Inglaterra están con carbón. Y no lo mencionamos. Y nosotros que tenemos la oportunidad ahí, con la pala que vos querés, en el subsuelo, a 2.800, 3.000 metros de profundidad, la posibilidad de la soberanía de la Argentina. Ningún país es soberano sin matriz energética. La energía te da soberanía y autodeterminación. ¿Es que los argentinos no miramos ese norte? No, seguro. A ver, yo creo que conocemos, a partir de, por ejemplo, de programas como este, empezamos a saber de qué se trata. Somos privilegiados, pero algo debería pasar importante desde el Palacio Legislativo, ¿no? Para que tengamos una ley y que a su vez sea respetada. Me parece que es como un paso, sería un paso muy importante. A ver, Guillermo, tenemos 3 leyes que no se cumplen. Claro. Pasa siempre cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos las leyes ya están y no se cumplen. No, las leyes están. Yo no digo que no haga falta una ley abarcativa y que dé esa seguridad. Por supuesto, pero que se cumpla. Si la discusión la vamos a dar en el marco de la Cámara o en el marco del Congreso, lo que necesitamos es confianza en que se va a cumplir. ¿Y qué debería tener, Chani, esa ley abarcativa, digo, para hacer una apreciación global, que comprenda todos estos aditamentos que nos lleven a que haya confianza afuera y que todas esas empresas que quieran venir a invertir se sumen aún más de las que ya están? El respeto al precio y no que nos juegue que tengamos que vender a mucho menos que el precio internacional, como pasó a partir del DNU 566. Poder tener disponibilidad del excedente del petróleo una vez que se cubre la demanda nacional o la demanda de nuestro país. Y por supuesto el tema de las divisas. Son las 3 libertades de las que se habla dentro, que son básicas para que vos vengas. Si vos te respetan el precio, a vos te dicen, bueno, cubriste el mercado, bueno, ahora puedo exportar. Y después, la plata que gano, la quiero poner donde yo quiero. Porque las petroleras, todo el mundo piensa que son multimillonarias, toman crédito. Imagínate en este momento, la toma de crédito de ellos es riesgosa. Y en el contexto político, Chani, que estamos viviendo, ¿cuál pensás de estos puntos que la Argentina no está en condiciones de dar? Por lo menos, no digo la Argentina, este gobierno en particular. Yo creo que si se juntan las partes y se dialoga y no se usan calificativos que son ofensivos a veces entre las diferentes partes políticas, a veces me parece que tiene que participar el gobierno nacional. No te olvides que es el que regula. Claro, fundamental. Ninguna duda. Yo creo que tanto Culfas como el presidente de YPF, Nielsen, son 2 personas para confiar. Tiene que estar las provincias petroleras, porque hablemos de la Patagonia, produce el 95% del petróleo. Claro. Hablemos de la Patagonia, de toda la Patagonia. Después, un ingeniero en petróleo, un geólogo te podrá decir la diferencia del petróleo de Vaca Muerta y te podrá decir el petróleo de Chubut o el petróleo offshore, o te podrá dar las explicaciones técnicas de cada uno, cuál se posiciona mejor en el mercado. Pero nosotros producimos el 95%, entonces los gobernadores tienen que estar sentados. ¿Y eso no está pasando? No, no está pasando. Tampoco sabemos la ley. Hablan de proyecto de ley, pero nosotros no tenemos nada. Cero. Es fantasma el tema. Entonces tampoco podemos hablar con seriedad si nosotros no tenemos idea de la letra. ¿Pensás que esto está atado a la renegociación de la deuda? Yo creo que la renegociación de la deuda es sumamente importante, pero el mundo avanza. Todo continúa.
Yo creo que la política es acción, la política es adrenalina, ¿viste? La política es... Nadie que esté en política tiene soluciones, son todos problemas los que te traen. Y ahí es donde vos tenés que reaccionar a las soluciones y verlas, pero no vos solo. Para eso tenés las diferentes patas. Yo creo que sí, tiene que estar el sindicato de petroleros privados, ninguna duda que tiene que estar, porque tienen que estar los funcionarios, el gobierno, todos los actores, los trabajadores, tienen que estar, las operadoras. O sea, no siempre te vas a olvidar de alguno, pero bueno, esta es una conversación que un mano a mano como en casa, ¿no? Entonces, me parece que es hora, me parece que deben consultar el proyecto de ley que dicen tener. Nosotros estuvimos reunidos con el equipo de Culfas y le preguntábamos si hay algo para las pymes dentro de ese proyecto. No, que ellos no tenían conocimiento todavía del proyecto de ley. En Neuquén hay más o menos 700, 800 pymes. En Vaca Muerta derrama sus bondades en 16 provincias. Claro. Nada menos. La metalmecánica de Córdoba, de Santa Fe, la harina de Entre Ríos. Cascada, es tremendo. Cientos y cientos de empresas. No podemos vivir en la incertidumbre. ¿Por qué vamos a vivir en la incertidumbre? Entonces, ahí nosotros somos donde tenemos que poner nuestra fuerza de una vez por todas. No podemos sumir, no siempre en la pobreza, ¿viste? Tenemos que ver de dónde sacamos recursos para poder avanzar sobre los problemas estructurales que tenemos y que nos duelen en el alma. Esperemos que pronto se dé alma, a ver, que el presidente escuche, que lo vea como una prioridad. Yo entiendo que todos creen o saben o tienen la certeza de que es una prioridad, pero hay algunas cosas urgentes que están tapando las cuestiones importantes y por supuesto también fundamental que los gobernadores de la Patagonia, los que generan el 95% de la energía, lo mínimo que puedan hacer es consensuar. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Gracias, Guillermo, un placer. Igualmente, y nos volveremos a ver. Sos mucho más lindo personalmente. Bueno, muchas gracias. Vos también. Estamos a mano. Chau. Un gustazo. Un gusto. Gracias. Acordate, Jean de Null une a la Argentina con el mundo. Mirá cómo es. Y aquí estamos llegando al final. Cada uno de los programas que hacemos son un llamador para tomar conciencia respecto de la importancia que tiene Vaca Muerta en nuestro país. No solo Vaca Muerta, sino todas las energías de la Argentina. Gracias a Mobiliario Fontenla, gracias a ustedes fundamentalmente por estar de ese lado. Nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en A24. Chau.